Colectiva Radio, Colectiva Radio, Colectiva Radio, Colectiva Radio, Colectiva Radio, Colectiva Radio. Amigos nuestros, muy buenas noches. Seas bienvenido una vez más a lo que es Visión Colectiva Radio. Y bueno, pues ya estamos totalmente en vivo, en directo. Hoy miércoles 4 de septiembre del 2019. Y pues, para ser exactos, ya estamos en lo que es la mitad de semana. Y bueno, pues vámonos a arrancar porque hoy tenemos nuestro programa el día de hoy, Contabilidad para no contadores. Seas bienvenido. Gracias a todos los que pues tan amablemente están siguiendo esta transmisión, a todos los que van a estar en las diferentes repeticiones. Te saluda tu servidor Daniel López, más conocido como el Comandante Ingobernable, y bueno, pues vamos a arrancar. Hoy tenemos el teléfono en cabina 76 51 29 16, 55 76 51 29 16, ahora ya marcas 10 dígitos, 55 76 51 29 16, y pues nada más marcas esos y de donde quiera que estés del interior de la República, y pues prácticamente aquí pues vamos a pasar tu llamada. Y pues el día de hoy es un gusto y un placer nuevamente estar aquí en cabina, y pues nada más y nada menos que con el licenciado Marco Bárcenas, quien el día de hoy pues ya está con nosotros. Y como siempre, mi estimado Marco, es un gusto saludarte nuevamente ahora en lo que es Contabilidad para no contadores. Y pues vaya que sí, ha estado moviéndose toda la parte de lo que es la economía, ¿no? Muy buenas tardes, queridos amigos. Buenas tardes, querido público. Les mandamos un saludo a cada una de las personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales, ya sea que estés en alguna parte de la República, en alguna parte de la Unión Americana, en alguna parte de Sudamérica o en alguna parte de Europa. Desde nuestras instalaciones de Visión Colectiva Radio te mandamos un afectuoso saludo y si estás festejando algún onomástico, algún cumpleaños, algún aniversario, pues desde aquí te mandamos nuestras más queridas felicitaciones. Las efemérides del día de hoy dice que si te llamas Moisés, Bonifacio, Clérico, Fredaldo, Ida, Irmalda, Marcelo, Rosalía, es cada uno de estos santos, de acuerdo a la Iglesia Católica, pues el día de hoy están celebrándose en alguna parte del mundo. Entonces, si correspondes a alguno de estos nombres, pues el día de hoy pues es un onomástico más y de acuerdo al santoral de hoy. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros estamos prácticamente acostumbrados o algunos papás anteriormente le ponían a sus hijos el nombre del día en que nacieron y de acuerdo al santoral o el santo que se festejaba en ese día. Entonces, el día de hoy se están festejando a Moisés, Bonifacio, Clérico, Fredaldo, Aida, Irmarda, Marcelo y Rosalía. Entonces, si estás celebrando alguno onomástico, pues nosotros te mandamos nuestras más queridas felicitaciones. Y queridos amigos, pues hay muchísima información económica, acabamos de pasar el fin de semana, recordemos que cada año, de acuerdo a la Carta Magna y de acuerdo a las políticas internas del país, pues se presenta un informe de actividades, un informe de trabajo por parte de lo que es el gobierno federal, y pues no es para más. Este fin de semana, el 1 de septiembre, el nuevo régimen o el nuevo gobierno, primer informe de gobierno, ¿no? El primer informe de actividades, algunas personas, por ahí estaban los memes, en donde decía tercer informe de gobierno, pero pues recordemos que hay muchísimas actividades y me imagino que el eslogan era porque el primer informe se dio cuando se subió al templete como legítimo ganador de las elecciones el año pasado, por ahí del 2 o 3 de julio. Entonces, y posteriormente, cuando ya le entregan su bando presidencial en el cambio de gobierno, en lo que fue el mes de diciembre, y posteriormente ahorita están considerándose como el tercer informe. Entonces, realmente o independientemente de estas actividades, pues es obligación de la persona que está a cargo de la política nacional, pues tiene que entregar un informe de actividades, tanto económicas como políticas, como culturales, como ecológicas, es decir, todo, y sociales, de infraestructura,
incluso, ¿no? Los problemas tanto sociales, económicos, como los de seguridad, y pues toda esta serie de actividades, ¿no? Entonces, normalmente se llevaba pues un protocolo anteriormente, hace todavía unos sexenios. No sé si ustedes recuerden, queridos amigos, que el 1 de septiembre era un día no laborable porque se paraban todas las actividades, porque el encargado de la política mexicana pues iba a dar su informe, ¿no? Y todo se paralizaba. El día de hoy pues realmente han cambiado ciertas políticas, y pues incluso por ahí hay quienes te dicen, ¿no?, que no cumplió con lo que se tiene previsto en las leyes, de ir al Senado, de ir a la Cámara de Diputados, toda esta serie de cosas, y se presentó en Palacio Nacional. Entonces cada uno de los políticos pues ha tenido diferentes procesos, ¿no? Hay quienes lo han estado criticando, hay quienes es por este proceso de que no se fue a la Cámara, y pues cada una de las personas, ¿no? O sea, que realmente quieren que lleve de acuerdo al protocolo que se ha venido desempeñando durante los últimos, no podríamos decir los últimos 12 años o 6 años, porque recordemos que hubo antecesores que realmente no pudieron hacer este ejercicio, y hay quienes mandaron el informe por escrito o en la madrugada, y pues toda esta serie de actividades, ¿no?, por las diferentes razones políticas que se estuvieron viviendo en el país. Pero déjenme decirles, queridos amigos, que pues realmente dentro de las actividades hay algunas cuestiones pues muy buenas. Podríamos hablar de bastantes puntos importantes, ¿no?, en cuanto a lo que fue el primer informe de actividades. Y pues hay educación, hay economía, y pues todos sabemos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la educación, las becas que se les han estado o se les han dado a los jóvenes que realmente están cursando o que están ingresando ahorita a nivel bachillerato o a primaria y secundaria, y a algunos en nivel licenciatura o posgrado. Entonces a cada una de estas personas pues realmente se les está apoyando de alguna manera con el actual gobierno, ¿no? Este es el informe de actividades, pero por otro lado vamos a pensar en el punto bueno y en el punto malo, ¿no? ¿Por qué? Porque también hubo o hay bastantes recortes presupuestales tanto para las becas. Por ejemplo, estaban descontentos los chicos del CONACYT por toda esta serie de actividades que se les habían venido descontando, principalmente, ¿no?, en las áreas de investigación, pero porque después cuando vemos el análisis, pues digo, se puede justificar, hay muchísimos gastos en exceso, y recordemos que la política del nuevo gobierno es que pues no derrochar el dinero, ¿no? Entonces realmente para algunas personas pues va a ser un punto bueno, o para otras va a ser un punto malo, ¿no? Entonces, dependiendo, si a las personas de nuevo ingreso, me refiero a los chicos de bachillerato que ahorita ya les acaban de dar su beca, o a los chicos de secundaria que también les acaban de dar su beca, pues van a estar contentos. Los que van a estar pues no tan contentos son a las personas que les hicieron un recorte presupuestal, y por obvio las becas pues van a estar también recortadas, ¿no? Entonces esta serie de problemática pues va a estar con diferentes opiniones, pero pues si nosotros volteamos a ver a los chicos que ingresaron hace 15 días, hace un mes, o los chicos que ingresaron la semana pasada a clases en nivel primaria o nivel preescolar, pues digo, cada una de estas personas pues, también tiene sus diferentes beneficios, ¿no? Y pues ahí tocaríamos otro punto también, ¿no? Hay quienes van a estar en descontento por lo del tema de las guarderías y por todo sistema que se ha venido politizando, ¿no? Pero cuando analizamos el tema de las guarderías, recordemos que todo el dinero que se robaron, o bueno, no que se robaron, simplemente que estuvo mal canalizado, lo vamos a llamar así. Por eso es que una persona ahorita está, creo que en proceso judicial, y está en pues interna, ¿no?, en un penal. Entonces todo este proceso yo creo que es importante, y para cada uno de nosotros pues, que si pusimos atención en el primer informe,
pues digo, cada quien va a tener a lo mejor un punto bueno, un punto malo y va a tener su propio criterio, ¿no? ¿Por qué? Porque hay quienes, repito, no se vieron afectados en el caso de estas personas, por ejemplo, los que tenían guarderías, pero resultó que tenían 4 o 5 guarderías y resultó que los niños o las personas que estaban teniendo estos beneficios pues eran ficticios, y pues toda esta serie de cuestiones cuando realmente uno se pone a analizar y a revisar físicamente la serie de actividades, pues resultó que pues realmente pues estaba mal, estaban haciendo mal uso de los recursos públicos. Entonces esta parte pues es sumamente importante, ¿no? Entonces por esto lo menciono, ¿no? En cuanto a ese tema, hay quienes a lo mejor dicen, pues, ¿sabes qué? ¿Qué pasó con el tema del campo, el tema de los combustibles? Si habían dicho que la gasolina iba a disminuir, iba a bajar de precio y realmente se ha mantenido en el mismo precio de siempre, que ya se le quitó el subsidio, pero pues cada uno de nosotros podemos ver también toda esta problemática. Recordemos que hubo un desabastecimiento y todo este proceso que ahorita se está realizando. Recordemos que viene el tema también del robo de combustible y toda esta parte que todavía el día de hoy no se ha podido combatir al 100%, y todas estas actividades por parte del crimen organizado. Entonces realmente pues sí hay muchísimos temas económicos, y lo más importante, ¿no? Hay, si ustedes pudieron ver o pudieron analizar las noticias o ver en cadena nacional el informe, pues hubo diferentes personajes importantes dentro no de la vida política, sino dentro de la vida pública, tanto políticos como empresarios. Entonces esta parte en donde nosotros como ciudadanos podemos ver que realmente ya hay una convivencia entre la iniciativa privada y el nuevo gobierno, pues realmente donde van a empezar, o donde se ve que están teniendo ya negociaciones para fomentar ciertas actividades y hacer una cadena productiva. Es por eso que a lo mejor lo más importante que se menciona es que pues realmente no hay recesión, no va a haber una devaluación y todo ese tipo de problemática que normalmente se mide por los estándares internacionales, y pues cada uno de nosotros en esta parte, ¿no? Realmente cuando vemos que se va a empezar a reactivar la economía, recordemos que ahorita viene un proceso donde todavía algunas secretarías, algunos pues no están completos, ¿no? Hoy yo veía unas noticias en cuanto a algunas vacantes para la Secretaría de Educación Pública, donde realmente ya no se le invitaba a lo mejor al amigo, al sobrino, al ahijado, al primo, es decir, donde ahorita se lanza una convocatoria y dice, si cumples con este perfil, ahorita necesitamos una persona que dan un sueldo aproximado, ustedes lo pueden buscar, si cumplen con estas expectativas, y dice, sabes que hay un sueldo de 60 a 120 mil pesos, pero debes de cumplir con este perfil, sabes que debes de ser de alguna carrera económica administrativa, a lo mejor hablar inglés, a lo mejor haber estado trabajando en un departamento de adquisición de activos fijos y tener todo este proceso, ¿no? Si cumples con el perfil, pues puedes concursar y a lo mejor ganar esa vacante, o a lo mejor, y hay otras diferentes actividades, ¿no? Hay quienes para hacer programas de desarrollo para la en este caso de la educación, para administradores, prácticamente económico-administrativas, algunos ingenieros, pero si cumplen con este perfil, mandan su currículum y obvio que van si salen candidatos, pues van a tener que vivir todo el proceso de selección y pues hasta pues la última instancia, ¿no? Entonces el día de hoy se lanzan también este tipo de convocatorias y pues realmente es algo importante, ¿no? Algo que pues anteriormente pues no podíamos a lo mejor estar observando. Pero el día de hoy para cada una de estas personas, en cuanto a lo mejor a la problemática del desempleo, hoy podemos decir que hubo así de entrada un 16% del aumento salarial, que estaba el año pasado el salario mínimo en 82
84 pesos y el día de hoy son 102 pesos. Entonces esta parte importante donde también se le está apoyando al salario mínimo al trabajador y pues digo, anteriormente otros años se aumentaba a 2 pesos, ahorita pues, realmente podemos analizar esta parte y hay quienes se ven beneficiados también, tanto para personas que están trabajando y están cotizando al Seguro Social, que están cotizando para su Afore, están cotizando para su Infonavit. Entonces, por esta parte, digo, desde mi punto de vista, pues realmente hay grandes avances, ¿no? O a lo mejor van a decir que son avances muy pequeños, pero lo importante de todo esto es que realmente se ha venido trabajando y pues durante el primer año, ¿no? Prácticamente, que yo no diría que el primer año, porque si empezó a trabajar en diciembre, pues todavía faltan unos meses, ¿no? Ahorita porque tiene que cumplir con esta expectativa, pero si nosotros queremos canalizarlo realmente por un ejercicio económico, pues ya sabemos que es el 1 de enero al 31 de diciembre, pero en este caso pues se dan este tipo de informes, se da que se está apoyando al campo, se está apoyando a diferentes programas sociales y recordemos el eslogan de este nuevo gobierno es que primero los pobres, ¿no? Entonces esta parte también, ¿no? Y pues desde mi punto de vista pues realmente hay diferentes beneficios, ¿no? Para cada uno de los sectores. Hay quienes van a decir, ¿sabes qué? Pues no es cierto, yo no estoy de acuerdo, o yo voy al Seguro Social o voy al ISSSTE y carecen de medicamentos. Toda la noticia que sucedió hace 15 días o la semana pasada donde pues realmente la ayuda o los medicamentos para las personas o las personitas que tienen un problema en fase terminal y no hay medicamentos y pues toda esta serie de cuestiones, ¿no? Donde las carencias pues realmente son fuertes, ¿no? Siempre ha existido esta parte, pero hoy a través de las redes sociales pues realmente pues se canalizan y pues todo esto que se hace viral, ¿no? Entonces realmente yo creo que el avance pues es realmente por procesos, ¿no? Entonces ahorita yo creo que realmente pues ha estado en diferentes sectores, obvio en otros no se han estado atendiendo, hay deficiencias, pero también ese es el primer año, ¿no? Por ahí había un meme donde una niña acaba de regresar al preescolar y le pregunta a su mamá que cómo le fue en su primer día de clases, pues está muy chistoso y empieza a decir ahí unas palabras la niña, ¿no? Entonces lo comparaba, ¿no? Cómo le fue en tu primer año de gobierno y decía, bailamos, jugamos y hicimos despapalle, por decirlo así. Pero digo, esta serie de cuestiones pues es sumamente importante porque los principales beneficiados o aceptados o afectados somos la principal población, las personas que trabajamos a diario, las personas que contribuimos al Estado, los que pagamos impuestos, los que cada día vamos a consumir a lo mejor a un centro comercial o a una tienda de la esquina o a un supermercado o a un tianguis y los que estamos reactivando la economía nacional. Entonces toda esta serie de cuestiones, digo, es importante, pero recordemos que no nada más es una política interna, recordemos que también hay factores económicos externos internacionales como los aranceles, como esta problemática que tiene Estados Unidos con China y toda esta pelea que se está dando por el proteccionismo, por proteger su economía y por ponerle impuestos a los productos que entran a cada uno de los diferentes estados, entonces, perdón, de los diferentes países. Entonces esta parte es importante, ¿por qué? Porque hay muchos factores externos que van a desestabilizar la economía nacional, entonces no depende nada más de lo que se haga en las políticas internas. Recordemos que nosotros pertenecemos a un grupo pues de prestigio, vamos a llamarlo así, y poco a poco hemos estado en las grandes esferas, pertenecemos a la OCDE y de la OCDE nos mandan diferentes alternativas, diferentes políticas, diferentes reglas, diferentes cuestiones para que nosotros, en el caso de políticas tanto económicas como de derechos humanos, como de recursos naturales o como de contaminación, tenemos que estar atacando esa parte, porque de lo contrario a nosotros nos hacen a un lado, es decir, cuando perteneces a un grupo VIP, pues tienes diferentes privilegios, entonces cuando te sacan o cuando te ponen una estrellita o cuando te ponen una amonestación, pues obvio que vamos a tener ciertas
anomalías, ciertas deficiencias, nos van a estar viendo con vistos no muy buenos. Entonces, pues esta parte, ¿no? Los inversionistas extranjeros, pues obvio que están a las expectativas de qué es lo que les conviene, y todas estas personas no están esperando o estaban esperando este primer ejercicio, este primer proceso, para que posteriormente yo vi ahí al ingeniero Slim, donde realmente ya está empezando a trabajar nuevamente, y pues toda esta serie de actividades que están haciendo, ¿no? Las inversiones tanto nacionales como del extranjero. Entonces, para cada una de las personas que pudimos ver o analizar esta serie de actividades, yo digo que ahorita estamos pues avanzando, que es lo más importante. Y pues obvio que les van a decir, ¿sabes qué? Pues no, pues está lo del aeropuerto, lo que iba a ser en Texcoco, lo que es Santa Lucía, lo del problema de el abastecimiento de pues del combustible, que no ha bajado de precio, pero pues bueno, el día de hoy háganse nada más esta pregunta: ¿cómo estaríamos si yo no creo que ya estuviera funcionando el nuevo aeropuerto que se iba a hacer en Texcoco, y a lo mejor en lugar de, no sé, no recuerdo exactamente la cifra, de 500,000 millones que se iban a gastar, ahorita ya hubieran dicho, ¿saben qué? Nos equivocamos en el presupuesto y son otros 500,000 millones más, ¿no? Entonces, esta serie de cuestiones, ¿no? Y toda la problemática que se vino con los niveles o los altos niveles de corrupción. Y esto es lo que a nosotros nos va a tocar ahorita con el tema de hoy, que es la ley de extinción de dominios. Es aquí esa ley a quién le beneficia o a quién le perjudica. Yo les decía que nosotros pertenecemos a la OCDE, pero esto viene a esferas internacionales por parte de Naciones Unidas, y recordemos que nosotros tenemos una ley antilavado de dinero, así mal llamada, pero pues realmente el nombre es la ley contra el combate al terrorismo, la delincuencia organizada y el blanqueo de capitales. Entonces eso es a nivel internacional. Entonces las esferas internacionales presionan a México para que haga algunas cuestiones en cuanto a la problemática que se vive contra el narcotráfico, contra la trata de blancas, contra el secuestro, contra el robo de automóviles, en este caso el robo de hidrocarburos, y aquellos políticos que realmente hacen malversación de fondos, es decir, el enriquecimiento ilícito. Entonces, esta nueva ley ya se había venido trabajando desde 2008, se dejó por ahí estancada o en stand-by, no se tomó en cuenta, y posteriormente se retoma en 2017, y posteriormente ahorita con el nuevo gobierno. Digo, son cosas que se venían ya manejando, pero se le da de nuevo, sale a la luz, se reúnen cada una de las personas encargadas de las leyes y se maneja, y ya sale por decreto presidencial el 9 de agosto de 2019, es decir, el mes pasado. Sale en el diario oficial la nueva ley de extinción de dominio, y ya viene con todas las reformas estructurales. Recordemos que nosotros tenemos una carta magna, tenemos una constitución, y todas las leyes que emanan o salen de ahí, y de las leyes internacionales. Por eso nosotros tenemos que tomar en cuenta también esta parte, ¿no? Anteriormente nosotros teníamos como eslogan que la constitución era la máxima ley en territorio mexicano, pero recordemos que hay instancias internacionales donde nosotros podemos acudir, y en este caso pues las leyes internacionales presionan un poco y se reforman también los artículos constitucionales, principalmente el artículo 22 constitucional, y de ahí parte esta ley, ¿no? Entonces esta nueva ley de extinción de dominio es algo a lo mejor muy sencillo de comprender o de explicar, o a lo mejor muy complicado. Les voy a decir el principal problema, ¿no? El principal problema es que si yo tengo un bien, tengo que demostrar cómo lo adquirí, y es algo muy sencillo. O sea, puede ser que yo lo haya comprado, o que me lo hayan heredado, o que me lo hayan regalado, pero yo tengo que demostrar ante las leyes civiles y judiciales, y principalmente ante el SAT, que es un bien de procedencia lícita. Si es un bien de procedencia ilícita, entonces ahí es donde entra esta serie de cuestiones, pero va a tener muchas complicaciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el día de hoy que estar atentos para todos los bienes, en este caso los terrenos, nuestras cuentas bancarias, principalmente, y a lo mejor
por así decirlo, ¿no? Pero es principalmente sobre esto. Les iba a decir hasta a lo mejor de maquinaria, de mercancía, de la entrada a territorio nacional legal. ¿Por qué? Porque todo esto es importante. Recordemos el caso del Chino de las Lomas, que si ustedes recordarán que Ocopel así o Cuello, y este chino pues, se dedicaba a comercializar un medicamento que realmente para ese entonces pues no estaba tan prohibido, ¿no? Pero cuando viene este análisis y resulta que ese medicamento hacen narcóticos y de acuerdo a unos químicos y todo este proceso, pues realmente es cuando empieza también las leyes aduaneros a prohibir todo esto, ¿no? Pero pues realmente el enriquecimiento ilícito estaba ahí de alguna forma y todos recordamos las pacas de dinero que estaban en ese cuarto de las lomas, ¿no? Ahora está peleando el chino que pues va a demostrar que realmente era dinero de procedencia ilícita y todavía le hace falta más dinero, ¿no? Entonces, de alguna forma, si él puede demostrar que ese dinero fue de procedencia ilícita, el gobierno mexicano se lo va a tener que compensar. Entonces, viene toda esta serie de cuestiones problemáticas con las leyes judiciales, con las leyes civiles principalmente. ¿Por qué? Porque yo tengo que demostrar que todos mis bienes son de procedencia lícita y es algo muy sencillo. Si yo trabajo, recibo un honorario y tengo cómo demostrar a través de un CFDI o a través de un CFDI de honorarios o de un CFDI de nómina o a través de algún préstamo, a través de una institución bancaria, cómo adquirí los recursos económicos, cómo obtuve ese dinero para poder comprar los bienes. Entonces es algo sumamente sencillo. En el caso de que yo no lo pueda demostrar, pues ya viene una serie de acusaciones, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y principalmente para estas personas que realmente no pueden demostrar. ¿Y a quiénes nos referimos? Yo decía hace rato a todas estas personas que se dedican a lo mejor pues a ciertas actividades, ¿no? Y vienen marcadas en el artículo 3, se los voy a leer, de la ley de extinción de dominio. Dice el artículo 3: la extinción de dominio es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a que se refiere la presente ley, declarada por la sentencia de la autoridad judicial sin contraprestación ni compensación alguna para su propietario o para su ostente o comporte como tal, ni para quien por cualquier circunstancia posee o detecte los citados bienes. Artículo 4. La acción de extinción de dominio se substanciará y resolverá de acuerdo a las formas y procedimientos que la ley establece. El artículo 8 dice: la acción de extinción de dominio se ejercitará a través de un proceso jurisdiccional de naturaleza civil, de carácter patrimonial y con prevalecencia a la oralidad, mediante una vía especial y procederá sobre los bienes adscritos al artículo anterior. Y pues viene esta serie en el artículo 9, los elementos de la acción de extinción de dominio son, o sea, cuándo procede o cuándo se aplica la ley de extinción de dominio, cuando la existencia de un hecho ilícito, la existencia de algún bien de origen o destinación ilícita, el nexo al cual de los elementos anteriores, es el conocimiento que se tenga o se deba hacer sobre algún titular. Fíjense, queridos amigos, esto es tan importante. Les voy a poner un ejemplo cómo yo podría perder un bien y si me aplican la ley de extinción de dominio. Yo tengo una bodega, llega una persona y me dice, ¿sabes qué? Yo pongo el anuncio porque quiero rentar la bodega. Hago un contrato, le rento la bodega, pero yo nunca voy y me cercioro a qué se dedica esta persona. Yo nunca voy y me cercioro qué es lo que mete a la bodega. Yo nunca voy y me cercioro cuáles son las actividades de compra y venta o de comercialización que realiza el inquilino o la persona que está rentando la bodega. Y resulta que en la bodega lo utiliza para meter autos robados. Entonces es algo tan sencillo. Cuando viene una investigación, cuando se da cuenta esta parte de la vía judicial, es decir, llega una inspección por parte de Procuraduría Federal y ven que hay bienes o autos robados y están en la bodega. Entonces este acto simplemente
prejuicio a que se aplique la ley de extinción de dominio, y esta ley me está obligando a que yo me tengo que cerciorar, me tengo que poner a investigar a quién le voy a rentar y para qué y poner unas cláusulas que no va a ser para actos ilícitos, porque la ley está diciendo, si comete un acto ilícito sobre el bien que está rentando, entonces se puede aplicar la ley de extinción de dominio. Fíjense, queridos amigos, es algo sumamente delicado, porque por un contrato de arrendamiento mal encausado o mal elaborado, podría estar perdiendo un bien, y hay que irnos sobre la vía judicial, hay que irnos a pelear, hay que irnos con los abogados. Hay muchísimos abogados muy buenos, pero el problema es para una persona que tenga esta bodega en renta, que va a tener que ir a perder pues el tiempo, va a tener que tener otra inversión para pagar abogados, y va a tener que estar haciendo una serie de actividades para no perder su patrimonio. Eso es lo más importante. Es un ejemplo tan sencillo. Vamos a pensar que una persona del campo renta sus tierras y no sabe qué es lo que están sembrando, porque muchas veces ustedes pueden ver, entre comillas, a lo mejor noticias absurdas, pero realmente esta parte, ¿no? Cuando nunca se cercioran qué es lo que están sembrando, para qué lo están utilizando, si por ahí pasa un ducto de estos de los que están perforados, pues es opción de que les apliquen la ley de extinción de dominio y el gobierno se apodere de los bienes, en este caso terrenos, fincas, casas, bodegas, en este caso a lo mejor automóviles, es decir, el patrimonio del contribuyente, el patrimonio de las personas, por no cerciorarse de los hechos ilícitos. Y algunos pueden ser considerados sin flagrancia, es decir, que llega la autoridad, lo ven que meten a una persona y la tienen secuestrada. O sea, toda esta serie de actividades es lo que realmente se está combatiendo a nivel internacional, y no es por parte nada más del gobierno de la República. Esta parte les voy a leer de dónde nace, y viene aquí en la ley de extinción. Dice: se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y de la Ley de Concursos Mercantiles, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Y ya viene el título primero. Dice el artículo 1, la presente ley nacional es reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio, acorde a la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, es decir, lo que yo les decía, el blanqueo de capitales. Recordemos nosotros, a ustedes a lo mejor por ahí escucharon una noticia sobre los Panama Papers, los papeles de Panamá. Es decir, hay personas que se dedican a la delincuencia organizada a nivel internacional y tratan de blanquear capital, o ya sea que lo saquen de México o ya sea que lo traten de entrar. Entonces es mejor conocido como lavado de dinero. O hay quienes agarran o hacen diferentes actividades y los llevan a paraísos fiscales donde, entre comillas, no pagan tantos impuestos. Entonces toda esta serie de actividades dice que son transacciones internacionales, que muchas veces las utilizan para el blanqueo de capitales. Entonces pues ya se considera lavado de dinero, delincuencia organizada y toda esta serie de actividades que está combatida por Naciones Unidas. Después dice la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Fíjense, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Fíjense, algo importante. Hay miles de políticos en México que se han enriquecido, y hemos visto las noticias y hemos tenido este proceso que en Brasil hay 2 presidentes que estuvieron en la cárcel por esta serie de cuestiones de corrupción, es decir, donde las empresas les daban un porcentaje para que les dieran las licitaciones, o para que hicieran una carretera, o para que hicieran una presa, o diferentes convenios, ¿no? Entonces, en otros países se les ha aplicado la ley, están estas personas o han estado en la cárcel. En México pues estamos todavía en ese proceso, ¿no? Pero dice que contra la corrupción o contra el enriquecimiento ilícito principalmente, y dice: la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, es decir, contra el narcotráfico, y demás instrumentos internacionales que regulen el decomiso y su vertiente civil, que es la materia de esta ley.
y también llama a otra parte a el secuestro, a esta parte que les comentaba sobre el robo de hidrocarburos. Entonces realmente no es nada más una situación económica o política dentro del territorio nacional, sino que viene por parte de leyes internacionales, en este caso Naciones Unidas, que realmente está con los convenios con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional y con esta parte de las personas que se dedican a las leyes financieras internacionales para combatir o investigar todo el blanqueo de capitales. Entonces es sumamente importante porque lo que quieren es evitar lo que decía de mandar fondos a personas que se dediquen a actos ilícitos en cualquier parte del mundo. Entonces realmente, pero es algo tan sencillo donde en esta ley una persona común y corriente como puede ser un comunero, una persona que rente un departamento, que rente una casa, que rente un carro, una persona que se dedique a la compra y venta de ciertas cosas legales, pero si realmente no se da cuenta la procedencia de los bienes que está vendiendo, es algo muy sencillo. Yo el día de mañana me dedico a la compra y venta de computadoras. Me llega un lote, por así decirlo, me venden 1000 computadoras a un precio pues económico, pero yo no me pongo a pedir o a solicitar el pedimento de importación, el país de origen, cómo entró a territorio nacional y mi proveedor nada más me da un CFDI con los requisitos que marca el Código Fiscal de acuerdo al 29 y 29A y cumple con esos requisitos, se lo pago con transferencia electrónica de fondos y pues toda la operación está bien, pero resulta que viene por parte del SAT una investigación y resulta que cuando me piden el pedimento de importación o la entrada legal al país de las 1000 computadoras y no tengo cómo demostrarlo y resultó que estas personas era contrabando o que las habían robado a través de un tercero, pues realmente puedo perder yo todos mis bienes. Es algo así de sencillo y la ley de extinción de dominio va a aplicar directamente contra todos los bienes que yo tenga como proveedor. Entonces es importante que cada uno de nosotros podamos y pongamos atención. ¿Por qué? Porque nos van a estar obligando a que nosotros ahora estemos vigilando las actividades de nuestros clientes y de nuestros proveedores, tanto de los recursos económicos como de los de los bienes que nos estén vendiendo. Entonces nosotros tenemos que poner énfasis en cada una de las actividades económicas a las que nosotros nos estemos dedicando y principalmente para esta parte de los arrendamientos. Fíjense, queridos amigos, a lo mejor ustedes no lo saben, pero si ustedes le rentan a una persona que entre comillas va a poner una empresa, tiene su despacho y resultó que nada más tiene una computadora y está manejando alrededor de 500 millones de pesos u operaciones que son ahorita llamadas con la aplicación del artículo 69B, es decir, simulación de operaciones, no tiene infraestructura, no tiene personal, no tiene equipo de transporte, no tiene equipo de oficina, no tiene bienes y nada más está dedicándose a comprar y vender, entre comillas, CFDIs, entonces ya está considerado también como delincuencia organizada y pues dentro de este proceso del SAT y del Código Fiscal, pues realmente viene un proceso judicial muy fuerte. Entonces todo esto nosotros tenemos que poner énfasis o una principal atención para esta ley. Esta ley entra en vigor a partir del 9 de agosto y pues es muy extensa, queridos amigos. Lo principal es que el día de hoy nosotros empecemos a entender un poquito sobre cómo se va a manejar, cómo se va a aplicar, para quiénes y va a ser para todos. Y les voy a leer un poquito lo que dice el artículo 22 porque es de ahí de donde realmente nos está mencionando esta parte de dice el artículo 22, quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, las marcas, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes, cualesquiera otras penas insuscitadas y trascendidas. Toda pena deberá ser proporcionada al delito que sancione el bien jurídico afectado.
No se considera confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas, impuestos, ni cuando se decrete por la autoridad judicial para el pago de la responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considera confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de bienes en el caso de enriquecimiento ilícito. En los términos del artículo 109 y la aplicación a favor del Estado y de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables. Esto de abandones, recordemos que hay bienes abandonados que realmente no son reclamados y tienen que ser retirados por el gobierno federal. Después dice, será procedente sobre bienes de carácter patrimonial. Dice, la acción de extinción de dominio se ejercerá por Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. Las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno prestarán auxilio al cumplimiento de la función y la ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos en sus productos, rendimientos y frutos y accesorios para que la autoridad la lleve a cabo. Su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización atendiendo al interés público y defina los criterios de oportunidad del destino y en su caso la destrucción de los mismos. Es decir, si es cierto, existe una ley o a través de una ley judicial, pero cuando te agarran en flagrancia, entonces es otro sistema. Y nosotros tenemos, en este caso, cuando las leyes judiciales emanan ciertas cartas o ciertas actividades, entonces nosotros podemos todavía pelearnos con las leyes, ¿no? Contratar un abogado y hacer todo este proceso judicial. Pero cuando agarran en flagrancia, nosotros tenemos que demostrar ciertas cosas que realmente nosotros no estamos involucrados, pero para eso ya realmente pasamos todo un proceso. Entonces nosotros el día de hoy tenemos que estar al pendiente de a quienes les vamos a prestar un servicio, a quienes les vamos a rentar un bien y con quienes vamos a tener operaciones de compra y venta en el caso de que seas persona física o persona moral, con la compra y venta de bienes o productos. Entonces esta parte es importante porque realmente para cada uno de nosotros nos vamos a ver muy afectados. Es cierto que existe un artículo también 14 donde dice que nadie puede ser molestado en sus bienes, en su hogar sin orden judicial, pero cuando es en flagrancia, pues realmente vamos a tener que estar peleándonos. El día de hoy, queridos amigos, pues realmente la ley de extinción de dominio empieza a partir del 9 de agosto y va a ser de aplicación general para cada una de las personas que caigan en los supuestos antes mencionados. Entonces realmente por parte de Naciones Unidas y por parte de gobiernos o de entidades internacionales, pues nosotros ahorita estamos aplicando esta ley. Recordemos lo que les comentaba yo, que cada vez tenemos presiones internacionales para cumplir con ciertos requisitos y para que nos vean con buenos ojos y para que los inversionistas también empiecen a fijarse en México. Entonces esta parte es tan importante para que cada uno de nosotros podamos también empezar a cuidar nuestros bienes, porque les voy a decir, a lo mejor ustedes no lo saben, pero hay quienes dicen, ¿saben qué? Estas leyes ya venían manejándose porque siempre a todos los mexicanos quieren quitarles sus bienes por parte de gobiernos nacionales e internacionales. Esto no lo sé de cierta manera, pero pues ahí se las dejo. Mi querido Dani, tenemos saludos, algo que quieras comentar. Sí, fíjate que qué importante e interesante es esto, lo que nos acabas de mencionar, mi estimado Marco, porque pues para todos los que pues se dedican a lo mejor a rentar alguna casa, algún departamento, Así es, principalmente con ellos. Sí, y pues hay que poner atención, sobre todo a quién estás rentando, ¿no? Porque no le puedes soltar tan fácilmente rentarle a alguien quien a lo mejor se dedica hasta el lavado de dinero, o podría ser narcotraficante, como tú lo dices, secuestrador, y prácticamente pues tú vienes perdiendo todo. Así es, vas a tener tus bienes, tu patrimonio,
tus cuentas bancarias porque te las van a decomisar, es decir, tu dinero, y vas a perder tu libertad. Entonces, estas tres temas son muy importantes y yo creo que nadie quisiéramos estar en ese supuesto. Entonces, es algo muy importante para que nosotros estemos atentos y veamos con quiénes vamos a tener este tipo de actividades, pero pues lo principal es estar observando, ¿no? Hay convenios, hay que ver bien los contratos y pues nada más se trata de eso, mi estimado Dani. Nos preguntan si también igual implica, aparte de lo que es viviendas, otra renta como autobuses. Yo ponía el ejemplo de la renta de carros, de ¿sí? los carros. Fíjense, por ejemplo, hay muchas agencias que se dedican a rentar autos por 1, por 2 días, por una semana, y si esos autos los utilizan para actividades ilícitas, pues y los agarran en flagrancia, pues en automático pues, viene esta parte, ¿no? Entonces, digo, es sumamente importante. Hay quienes rentan aviones, hay estos programas, ahorita el problema que se tiene con, entre comillas, con las plataformas digitales de rentas o de servicios de transporte de personal, y todo este problema que tenemos con las chicas que son amenazadas, que son intimidadas y todo este proceso. Entonces, realmente cuando agarran a una persona en flagrancia, pues en automático le decomisan el bien. Ahora, otra cosa, si quien pide el servicio y lleva a la mejor, no sé, enervantes o medicamentos que son de control, que no son de venta al público en general, y pues en una revisión, en un alcoholímetro, pues digo, toda esta serie de cosas en automático van a decomisar los bienes, ¿no? Y se refiere a todo este tipo de acontecimientos. Entonces realmente nosotros tenemos que evitar este tipo de actividades. Fíjate que creo que se están saliendo algunos que nos estaban preguntando esas dudas y ahorita nos las estás aclarando, mi estimado licenciado Marco, porque no va a ser tan fácil hoy poder rentar o prestar algún bien que es tuyo, y pues qué lamentable, ¿no? Porque ahora el quien va a sufrir las consecuencias pues vas a ser tú si no pones atención a quien le estás rentando o prestando tus cosas, ¿no? Porque realmente eh, igual hasta la cárcel puedes ir. Así es, fíjense que esta parte de la ley de extinción de dominio siempre ha existido. Vamos a pensar que yo tengo un rancho, no sé, en Puebla, pero en ese rancho hay vestigios arqueológicos. En automático la ley de extinción de dominio de hace años, pues, ¿sabes qué dice el gobierno federal? Llega un convenio, se le paga al dueño, pues no al 100%, pero se le daba una parte para que posteriormente si llegara el INE y llegaran los investigadores y sacaran todo lo que pudieran ver de vestigios arqueológicos y se pusiera al público en general. Entonces en automático te decomisaban esa parte. En el caso de que yo tengo un terreno o tengo, no sé, hay personas que realmente son muy ricas, pero tienen cerros y hectáreas, son comuneros y tienen esta serie de cosas, y resultó que hay minerales, que hay petróleo, en automático venía y se aplicaba esta ley. O simplemente algo cuando va a pasar una carretera y toda esta problemática que siempre se ha venido, o cuando se trazaban las avenidas o las carreteras, las vías rápidas, en automático se aplicaba la ley de extinción de dominio y esas tierras se pasaban a ser del gobierno federal y se les pagaba una parte simbólica, ¿no? Entonces, digo, siempre ha existido, pero el día de hoy hay quienes dicen a nivel internacional que es una estrategia para ir poco a poco quitarle a la población pues sus bienes, su patrimonio y su capital. Entonces, no lo sé si sea cierto, pero digo, si nosotros tenemos o tomamos en cuenta todo esto que les estamos comentando, para que tengamos cuidado a quienes les rentamos, a quienes les vendemos o a quienes les vamos a brindar un servicio, pues realmente nosotros nos están obligando a que nosotros también seamos como policías, ¿no? Entonces, digo también, y hay algo muy importante, queridos amigos, si tú sabes que en una casa se están llevando actividades ilícitas, dice que hagas una denuncia anónima y te van a dar un porcentaje de lo que de ahí se decomise. Entonces, está alrededor de un 30 o 35%
en el caso de que presentes tu denuncia. Entonces, yo creo que es un buen negocio. Ahí se las dejo y viene en la ley y realmente viene esta parte. Y es algo tan importante, ¿no? ¿Por qué? Porque ya los ciudadanos van a poder denunciar. Esto digo en cuanto a las cosas que ilícitas, ¿no? Pero pues realmente hay quienes por el temor y todo lo que se lleva a nivel nacional, pues realmente no lo hacen, ¿no? Entonces es como, por ejemplo, en Estados Unidos hay cazadores de recompensas y buscan a las personas así como los más buscados del FBI y los andan buscando por todo el mundo, entonces se llevan muy buenas recompensas. Entonces esta parte también, pero esta ley viene realmente fuerte desde mi punto de vista y viene por instancias internacionales. Entonces realmente el día de hoy nosotros tenemos que tomar en cuenta cada uno de estos puntos, mi estimado Dani. Sí, muy bien. Bueno, pues ahí está toda la información oportuna, mis estimados amigos. Así es que a poner atención a quien el día de hoy está rentando, prestando tus cosas, porque a lo mejor podrá ser un buen conocido, mi estimado Marco, pero un familiar y uno nunca sabe en qué situaciones esto puede acabar. Sería lamentable que hoy tú que estás sintonizándonos aquí en Visión Colectiva Radio, pues tomes muy presente esta información, porque pues el quien va a salir perdiendo pues eres tú. Así es. Y sería lamentable que el día de mañana, bueno, pues unos pagan por otros, ¿no? Entonces... Así es, queridos amigos, pues entramos a la recta final. No me queda más que darle las gracias por cada una de las personas que estuvieron escuchándonos a través de su tablet, su smartphone, su PC. Y pues recordándoles que somos Visión Colectiva Radio, aquí en tu programa Contabilidad para No Contadores. Cualquier duda, cualquier comentario que tengas, comunícate con nosotros al 5576 51 29 16. Lo repito, 5576 51 29 16 son los teléfonos de Visión Colectiva Radio en tu programa de Contabilidad para No Contadores. Síguenos sintonizando, hay diferentes programas, diferentes plataformas. El día de mañana tenemos también a partir de las 5 de la tarde, mi estimado Dani. A las 4 de la tarde vamos a tener el tema de liderazgo para todos los líderes. Sintonízanos, tienes alguna duda, mándanos un correo electrónico, mándanos un mensaje, te vamos a estar atendiendo. Recordemos que si tienes problemas con el SAT, con tu contabilidad, con el pago de tus impuestos, con tesorería, si no sabes cómo sacar algún documento oficial, nosotros con gusto te podemos dar la asesoría para que estés más tranquilo. Somos Visión Colectiva Radio y te mandamos un fuerte abrazo desde aquí se me olvidaba, tomen precauciones porque las lluvias están constantes. Recordemos que este huracán Dorian pues, ha estado ahorita, ya pasó por las Bahamas, estaba dirigiendo a Miami, entonces yo creo que ahorita ya tocó tierra. Estaba algunas partes de las Bahamas, pues sí les pegó, como ya sabemos, como cualquier huracán que deja a su paso desastres naturales. Entonces estamos en temporada de huracanes y en el caso de nosotros los mexicanos, si vives cerca de alguna barranca, recordemos que las lluvias, las crecientes de los ríos, pues hay que tomar precauciones, queridos amigos, y por las fuertes lluvias, los encharcamientos, y pues hay que tomar estas precauciones. No me queda más que decirte, pasa buenas noches y hasta la próxima. Así es, mi estimado licenciado Marco, muy buenas noches, gracias. Y para todos nuestros amigos, estamos en el septiembre, mes del testamento, así es que evítate broncas, evítate conflictos y mejor deja soluciones, porque el día de mañana lo malo es que se mutilan las familias. Así es. Y se acaban los parentescos por cuestiones materiales. Y pues el próximo programa vamos a ver septiembre, mes del testamento. Así es. Gracias. Se queda con la repetición. Mil gracias por seguir este programa. La verdad que estuvo interesante, excelente. Pongan mucha atención el día de hoy a quién le van a rentar o prestar sus bienes. De mi parte es todo. Les agradezco. Gracias. Esta es Visión Colectiva Radio. Nos vamos. Adiós.